Nos encontramos en Trascendente, bienvenidos. Me encuentro con Luis Nevares. Luis, muchas gracias por estar en este episodio, en este programa. Luis es un amigo que a través de los años se ha destacado, sobre todo en el campo de la promoción cultural, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles de gobierno, así como también en el sector privado y en el independiente. Es una trayectoria de más de 38 años, o 36, ahorita me precisará él. Pero bueno, yo quiero aprovechar, Luis, para que tú nos platiques cómo ha sido todo ese trayecto, todo ese camino que tú has recorrido, porque creo que puede servir de ejemplo para quienes les gusta el arte, la cultura, y la promotoría es algo fundamental porque los artistas, por muy talentosos que sean, si no tienen quien los impulse y los promueva y les abra los espacios, pues ahí se quedaría en el anonimato ese talento, ¿no? Por eso me parece muy relevante y muy trascendente lo que tú haces y quisiera que platicáramos de eso. ¿Cómo ves? Platícanos cómo ha sido toda esa historia, por favor. Excelente. Primero que nada, Jorge, bueno, pues te agradezco mucho la invitación. Creo que es muy importante lo que estás originando con Trascendente, este podcast que ha invitado a muchas personalidades y personajes de diferentes tópicos, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco honestamente que seas un canal de promoción de la gente que genera actividades culturales. He visto que has tenido figuras de la cultura muy importantes y creo que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos sistemas de comunicación en pro de la cultura. Yo sé que tocas temas, educación, ciencia, pero te celebro y te agradezco que con Trascendente promuevas a la gente que se dedica a esto del arte y de la cultura, ¿no? Y bueno, pues te podría contar muchas anécdotas para sustentar lo que ha sido mi camino durante estos casi 38 años. Tengo 37 años, en noviembre cumplo 38 años de trayectoria. Ha sido sinuoso, por supuesto que ha sido sinuoso, no es un camino que esté plagado de cosas buenas solamente, sino que tiene sus inconvenientes el ser promotor cultural, pero ha sido un camino muy bello, muy interesante, ha sido muy entretenido. Creo que los que nos dedicamos a eso, la promotoría cultural, tenemos la gracia o la cortesía del universo de trabajar en un área que es por demás atractiva y estimulante, ¿no? El generar un evento de corte cultural significa hacer algo que va a agradar, que va a gustar, que sirve, que ayuda al desarrollo de comunidades, de sociedades. Y bueno, pues te puedo decir que el camino ha sido muy gratificante. Pero ¿cómo fue el momento en que te conectas con eso? O sea, yo me acuerdo de ti de hace muchos años en el Teatro de la Ciudad. Sí, fíjate que, bueno, pues son No sé unos, si haya sido ahí el primer espacio o cómo entras a ese mundo. son los azares de la vida, ¿no? Ajá. Yo estaba a punto de dedicarme al fútbol profesional a mis 16 años. Tenía características para ser un jugador profesional y por necesidad realmente tenía que conseguir un trabajo. Y bueno, abandoné esa posibilidad que tenía de vida del fútbol y conseguí una chamba en el Teatro de la Ciudad, 9 días antes de que se inaugurara el Teatro de la Ciudad. Y todo esto convirtió mi vida en una atmósfera que agradezco, te digo, a lo mejor suena un tanto romántico o quizá cursi, pero estar en el Teatro de la Ciudad en el momento que se inaugura, un 7 de diciembre de 1984, con Carmina Burana, con la Universidad Veracruzana, el coro de la Universidad Veracruzana, con la Orquesta Nacional, te envuelve completamente. Y desde entonces empecé en el Teatro de la Ciudad, obviamente, empecé a desarrollarme, ¿no? Empecé ¿En con qué año fue eso? 1984, o sea, Sí, hace casi 38 años va a cumplir el Teatro de la sí, Ciudad. era gobernador don Alfonso Martínez Domínguez. Así es, y vino Gobernador. Miguel de la Madrid a A inaugurar y inaugurar, bueno, claro. estaba, creo Sí, fue un que gran acontecimiento. increíble, Jorge. Y una temporada de 9 días, creo que duró la temporada, del 7 al 16, todavía me acuerdo.
Y uno de los mejores eventos que yo viví se llamaba Tres Voces del Canto Nuevo. Y eran Guadalupe Pineda, Betsy Pecanins y Eugenia León. Ahí yo conocí a Eugenia Claro, León, fue el claro. primer concierto en ¿En qué vivo. año fue? En el 84 También. se presentaron adentro Poco después de la inauguración. No, en esa temporada, en la temporada En la temporada inaugural, inaugural. venían esas tres voces del canto Sí. nuevo, que es canto nuevo, Jovencitas, muy jovencitas. pubertas diría yo, Sí, claro, y pues, las tres grandes cantantes, Betsy Pecanins, impresionantes. que ya se adelantó, magnífica voz, un Sí, estilo, y increíble, Guadalupe igual, y Eugenia, pues no se diga, ¿no? O sea, estás hablando de increíble. tres grandes voces. Escuchar por primera vez Tierra Luna en la voz de Eugenia León Qué para mí bueno. fue una seducción automática. Me llevaba yo los conciertos grabados del teatro porque ¿Los conservas? no, se Sí, grababan en sí. cassette. Bueno, se utilizaba para grabarlos carrete. El teatro tenía un sistema de grabación de carrete. Te pregunto porque fíjate que a mí me tocó escuchar en el Teatro de la Ciudad, en un concierto de Eugenia, probablemente fue ese, no estoy muy seguro, o uno un poco más adelantito, pero justamente interpretando Tierra Luna, Eugenia tiene un desgarramiento de voz maravilloso que tienen las grandes cantantes, ¿no? Las grandes cantantes que ha tenido el mundo, ¿no? O sea, Edith Piaf, Impresionante. Y Janis coincidimos en eso. Joplin. Yo sé que eres admirador de Eugenia León. Sí, Yo soy muy también admirador. soy admirador desde ese año, hace 38 años. Sí, Admiro mucho a Eugenia. Y ese concierto lo recuerdo muy bien, Jorge, porque no fue en la temporada inaugural, fue un año y medio después. Ella vino, el siguiente concierto fue un homenaje que hacía Julio Cortázar, que era un espectáculo sí, escénico más completo. Omar Guzmán era su director musical, claro, que fue claro. su marido mucho tiempo. Sí, Y luego vino con un concierto ya especial de ella, también con Omar Guzmán dirigiendo musicalmente, pero eran dos funciones. Yo no sé cómo le hicieron para programar dos funciones en Teatro de la Ciudad, a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, algo así. Yo tuve la oportunidad, que creo que es ese concierto, de ir ese es. al primero, Sí, y cuando cierra con Tierra Luna, yo dije, ya, perdió la voz, no va a salir a cantar, sí. ¿cómo le va a hacer para el segundo concierto? No lo sé, no, porque dio todavía un segundo concierto mejor con esa capacidad que Bueno, tiene. le mandamos un saludo a Eugenia, porque yo le mando este programa. Y yo sé que eres Sí, muy amigo de sí, Eugenia, tenemos una gran y amistad. te felicito porque, bueno, sé que has sido su promotor también acá en esos lares. Sí, Pero bueno, pues ahí empecé, Jorge, y luego en me el teatro. desarrollé. De ahí pasé estuve en el El primer teatro. director fue Eliseo Garza, El ¿verdad? primer director fue el arquitecto Eliseo Garza Eliseo Garza, Salinas. sí, Después entró Luis Martín Garza Gutiérrez, que era también. un maestro, un decano del teatro Claro. regiomontano, Sí, novolonés. que próximamente va a estar aquí en Trascendente. Uy, han Sí, de sacar temas y sí, pláticas. Luis es una biblioteca andando, es sí, increíble cómo le preguntas sobre determinado tema y te saca sí, datos precisos y detallados. Es increíble, qué bueno que lo van a tener aquí, Jorge. sí, sí, sí. Te digo, y ahí estuve en el Teatro de la Ciudad un tiempo, me hicieron cargo del escenario al aire libre, y luego viene la primera muestra nacional de teatro que se origina en Monterrey, era la octava, pero la muestra siempre había andado itinerando por todas partes. Y llega a Ajá. Monterrey, iba a llegar en el 85, Jorge, y por el Ujú, terremoto, que todos sabemos de ese claro. suceso histórico terrible, se posterga para el 86. Pero te hablo que era realmente la fiesta teatral del país. En Ujú. esa ocasión venían 77 producciones escénicas, diferentes todas, a presentarse durante 15 días. Era increíble, increíble ver que Monterrey estaba plagado de puestas en escena de todo el país. eh, y ahí empezó un movimiento muy importante, creo que fue muy importante el Teatro de la Ciudad como detonador del movimiento cultural de los 80. Que luego Ujú. hacemos un programa especial, digo, si tú me Sí, lo permites, claro, te propongo claro. el movimiento de los 80. Creo que hay Lo hacemos. una generación muy importante en todos los sectores, en teatro, en danza, en literatura, que surge de ese movimiento. Incluso reporteros de la fuente, reporteros culturales, Ujú. surgen de ese movimiento. Hernando Garza, que ahora es el encargado de Colegio Civil De- en cuanto a medios, a medios, él sí. era un reportero jovencísimo en ese época. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Y de ahí paso al Sistema Estatal de Museos, que era un proyecto Ujú. estatal. Se origina el Museo de Historia de Nuevo León, que es el museo metropolitano que Sí. actualmente, y yo era el coordinador de eventos culturales del Museo de Historia de Nuevo León y del Museo del Obispado.
El obispado también, increíbles anécdotas en el obispado, hasta te puedo contar cuando nos cayó un rayo en pleno evento, era impresionante. Dicen que la cultura todo es paz y tranquilidad, ¿no es cierto? Hay sucesos muy, muy interesantes Pues como ese, imagínate. en la vida del promotor cultural. Y a partir de ahí empecé a indagar cómo podía desarrollar mucho más rápido y acertadamente. Era un joven, muy, muy joven. A los 19 años empiezo una relación de pareja con un ícono de la danza de Nuevo León, Lola Bernal, claro. Y la bueno, gran Lola Bernal. Pues más embarrado estaba Jorge en el ámbito cultural, ¿no? Lola, una familia de artistas, De artistas. de promotores culturales. En mi familia también hay 5 Sí. de los hermanos que están involucrados en el medio cultural. Y bueno, pues para mí era desayunar, almorzar, comer, cenar y merendar arte y cultura. Ha sido muy, muy gratificante esos casi 38 años. Oye, pero después de estar aquí, también te toca estar en México, ¿no? Sí, fíjate que bueno, aquí en Monterrey, Nuevo León, todavía desarrollé cargos y encargos diferentes, ¿no? Un tiempo me dediqué a ser coordinador de montaje de exposiciones de arte plástico. Sí. Y tuve la oportunidad, bueno, de estar montando y cuidando la colección de Vitro S.A., que ya te imaginarás la colección que representaba, de estar en la Galería Pacal, en la Galería Ramis Barquet. De ahí, bueno, me voy desarrollando hasta que regreso al Teatro de la Ciudad como subdirector del Teatro de la Ciudad, y luego fui secretario particular del secretario de Cultura, en Nuevo León. Luego fui director ejecutivo de la Compañía de Ópera Metropolitana de Monterrey, y siempre metido en eso, Jorge. ¿Cómo fue tu experiencia en la ópera? Muy, muy interesante, porque cuando me invita Eric Steinman, un neoyorquino, pianista neoyorquino, director musical, un talento increíble, Eric Steinman, me invita y me dice, quiero invitarte como director ejecutivo. Y dije, yo no sé nada de ópera, no sé qué significa la ópera. En realidad no tenía, había visto una ópera, Jorge, la ópera Carmen en el Teatro de la Ciudad, más no sabía. Y fue yo introducirme en el mundo de la ópera y fue increíble, ¿no? Impresionante. Porque integrantes de la Ópera Metropolitana de Monterrey, pues, te puedo decir que era Ivonne Garza, Ivette Pérez, Manuel Acosta, Óscar Martínez, Raimundo Lobo, todos esos grandes cantantes que son una generación muy importante, creo yo, encabezada por Ivonne Garza, porque la proyección que ha logrado mi querida Ivonne es impresionante, con esa voz increíble que tiene Rafael Blázquez, toda esa generación. Óscar acaba de estar en Miami. Sí, lo vi, ¿no? sí. Hace poco, está vigente y tipazo Óscar Martínez. Sí, ha estado también aquí en este podcast. Y bueno, y teníamos hasta un niño soprano, Gabriel Jafet, que bueno, ahorita ya es un adulto, que lo hicimos que cantara. ¿Te acuerdas que vino una serie mundial de béisbol al estadio de los Sultanes, que eran los Mets contra los Padres de San Diego, creo? Sí. Bueno, ese niño tenía 9 años y tiene una voz increíble, cantó los himnos mexicano y americano en esa serie. Y todo era, bueno, pues increíble. El mundo de la ópera para mí es maravilloso, en realidad no es tan complicado. Pues el 30 de marzo está programado Javier Camarena en la sala de Nezahualcóyotl, en México. Lo vi, fíjate, lo vi en Trascendente. Sí, yo también lo vi en Trascendente. Por eso chequen Trascendente, es bien fácil, Spotify, YouTube, Facebook. Ahí lo vi yo justamente. Yo admiro mucho a Camarena. Así es. Pero bueno, pues no es tan fácil trasladarte a veces a la Ciudad de México cuando tienes compromisos laborales, ¿no? Pero lo menciono porque pues el que pueda, que vaya, ¿no? Sí, y un cantante maravilloso, y creo que es importante. Pues considerado el número 1 del mundo en estos momentos. Nada más y nada menos, ¿no? Y México ha dado muy buenos tenores, pues está Ramón Vargas, que por muchos años también ha sido reconocido internacionalmente, también siempre figurando entre los mejores, y Francisco Araiza, Fernando de la Mora. Hay una tradición de buenos cantantes de ópera mexicana, ¿no? Sobre todo tenores, ¿no? Hay una gran historia, tenores y sopranos, que es lo que más se destaca, pero bueno, también hay barítonos y bajos que han hecho carreras impresionantes. Pero a mí lo que me gusta es que Monterrey ha dado
en el sentido formativo, muy buena producción de cantantes de primer nivel. Sí. El ejemplo es Oscar Martínez, que es un barítono maravilloso, que lo ves tú y te enamoras de Oscar escénicamente. Es increíble su valía en cuanto a lo escénico, obviamente con una voz increíble, ¿no? Sí. Y así hay muchísima gente que ha sido representativa. Sí, mencionaste a Rafael Blázquez también, desde luego, ¿no? Rafa, que es un bajo impresionante, lo oyes, tú dices, uy, padre, ahí viene un camión, ¿no? Con unas notas increíbles. Fíjate que como Ópera Metropolitana tuvimos la oportunidad de producir La Bohemia. Ajá. Y fuimos a Torreón, a Gómez Palacio y a Durango con la producción de La Bohemia, con Eric Steinman a la cabeza. Iba Ivonne, Ivette, Rafa, Raimundo Lobo, Oscar Martínez, Manuel Acosta, y yo tuve la fortuna de aprender muchísimo de todos ellos y del bel canto y de la ópera, ¿no? Sí. De ahí, Jorge, bueno, atendiendo tu pregunta, en el 97, Lola decide irse a la ciudad de Querétaro porque estaba el Colegio Nacional de Danza a hacer la maestría como instructora en danza contemporánea. Y yo me quedo en Monterrey, pero luego me surge una invitación para ser coordinador general del Monográfico de México en España. La Coordinación Nacional de Teatro me invita a coordinar esto y yo dije, pues claro, por supuesto, le entro. Pero significaba una comitiva de 110 mexicanos del gremio teatral impresionante cuando me di cuenta de la magnitud. ¿Y cómo le haces si con 4 se batalla? Imagínate con 110. Con mucha y en otro país, además, ¿no? intuición, sí, pero difícil. son experiencias, Jorge, que... Más difícil que ser director técnico de los Rayados, ¿no? Imagínate... hablando de Aguirre. No toquemos... no, sí, toquemos ese tema, Jorge, porque ahorita están ganadores. Creo que los Rayados han ganado 3. Sí, claro, sí, no, 3 felicidades. Bueno, porque ya está Bucetich. Sí. Para la gente que nos está viendo, Jorge es Tigre y yo soy Rayado. Y en Monterrey se divide en 2, en Tigres o en Rayados, pero con mucha hermandad. Así es. Y te digo, pues imagínate, eran 4 obras de teatro, 4 puestas en escena y 4 exposiciones que tenían que ver con el teatro, las que iban a Cádiz, al Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz. Ahí nos íbamos a pasar 30 días y luego se desprendían dos compañías en gira por toda España. La Casa del Teatro de Luis de Tavira y la Compañía Nacional de Teatro. Pero imagínate, el elenco que iba en la Compañía Nacional de Teatro era Ofelia Medina, Daniel Jiménez Cacho, Sergio Bustamante. Puro grande. Estás hablando imagínate mayores. Traerlos en gira, Jorge, por toda España. Fue una muy grande experiencia para mí. Me dio la oportunidad Mario Espinosa, que es un director de teatro, un gran director de teatro, pero fue coordinador nacional de teatro del IMBA. Y viví esas experiencias durante 2 meses y fue increíble, ¿no? Eso fue como una maestría, ¿no? Así como es. un doctorado. Imagínate esas grandes figuras, ¿no? Cuando me dicen, oye, es que el bailarín tiene mal carácter, o el escritor o el actor, pues les digo, no me cuentes. Si ya tuve Ofelia Medina en gira en España, que hay una anécdota maravillosa que me voy a atrever a platicarla. Ándale. Que se sienta, se organiza, llegamos a Madrid y en Madrid el Centro Dramático Nacional, que es el equivalente a la Compañía Nacional de Teatro, eran nuestros anfitriones, ¿no? Ellos nos atendían, coordinaban y todo, y íbamos a hacer temporada en el Teatro Olimpia, creo, en Lavapiés, en Madrid, en el barrio de Lavapiés. Y llegamos a la rueda de prensa, todavía estaba Mario Espinosa, el coordinador nacional de teatro en Madrid, y encabezaban la rueda de prensa pues Mario Espinosa, Ofelia Medina y el director del Centro Dramático Nacional. Y obviamente con 40 medios, que muchos eran españoles la mayoría, pero también había corresponsales de otros países, ¿no? En Madrid. Y bueno, pues me encabezaban estos 2 funcionarios, que eran Mario y el del Centro Dramático Nacional, y Ofelia era la figura, ¿no? Claro. Y ya participan el Centro Dramático y Mario Espinosa, y la tercera era Ofelia, y Ofelia dice, su discurso fue, bueno, a todos esos gachupines que mancillaron nuestras doncellas y que hicieron así 4 siglos, yo dije, empecé a temblar y me le quedaba viendo a Mario Espinosa y decía, ¿qué hago? Y me decía Mario, tranquilo, no pasa nada, pero no pasa nada.
los medios españoles se enamoraron de Ofelia, porque finalmente era un personaje, le celebraron su discurso, se divirtieron, respetaron que era su postura. Pero imagínate para un coordinador No, qué momento tan escuchar a difícil. Ofelia y ya después, bueno, platicaba con ella y se reía. Me decía, Luis, así soy yo. Oye, fíjate que, hago un paréntesis, yo la admiro muchísimo porque me tocó verla como activista social. Claro. Y en ese, bueno, como actriz la admiro, pero la admiro mucho como activista social por su labor que desarrolla en beneficio de los niños de Chiapas. Para ella son intocables. No sé si te acuerdas que hicimos un evento que se llamó Sí, claro. Danzón por las comunidades que ella... Que pagabas por bailar con todas esas. Las ficheras, ¿no? Estuvo Edith González. Edith González, Julieta de Burrola, en la casa de Pancho Villa, por supuesto que me acuerdo. Son eventos legendarios. Yo creo que ese es el evento más importante. El otro día me preguntaba el cronista de la ciudad, nuestro amigo Polo Espinosa, a quien le mandamos un saludo. Porque además, bueno, ya que hablamos de eso, déjame hacer un paréntesis para felicitarte, porque justamente te han nombrado, te han designado para recibir el Trofeo Regio. El Trofeo Regio es un trofeo que se entrega anualmente y lo entrega la editora elregio.com, que dirige el cronista de la ciudad, Leopoldo Espinosa Benavides. Y bueno, en esta edición lo recibirás en unos días más y pues te quiero felicitar, Luis. Y además compartirlo con el público, ¿no? Porque es el reconocimiento a una trayectoria de casi 38 años. Bueno, justamente... Muchas gracias. Me preguntaba el cronista el otro día, me decía, oye, ¿cuáles son los eventos más importantes del Pancho Villa? Que hubo muchos. Y le dije, híjole, es buena pregunta, pero sí tengo que pensarla. Y me puse a pensar luego y creo que probablemente sea el número 1. Compitiendo con los conciertos de don Lalo González, el Piporro. De Pancho Céspedes. Trajiste unas figuras impresionantes. Y Pablo, y Joaquín Sabina, bueno, tanto, ¿no? Pues es que imagínate, ese evento yo lo recuerdo muy bien. Son eventos que se vuelven legendarios, que se vuelven leyenda en Monterrey porque son distintivos de una época. Sí. Y creo que tener todas esas figuras en pro de un objetivo que eran una causa. Los niños indígenas de Chiapas. Del sur de nuestro país, porque incluso, no nada más de Chiapas, Ofelia también tiene injerencia con los indígenas de Yucatán, de Mérida, de toda esa región. Era un evento que decía, a mí me impresionó muchísimo cómo lo diseñaste, cómo lo construiste y cómo lo aterrizaste, ¿no? Pero el saber que Pablo Milanés, Joaquín Sabina estaban en una peña, eso magnificaba la labor de la peña, y lo digo entre paréntesis, o más bien entre comillas, porque tener esas figuras en una peña consolidaron a la casa de Pancho Villa como un referente cultural en la ciudad, con todas sus connotaciones, pero el homenaje que se le hizo a Piporro, o sea, grandes eventos que eran dignos de organizar o de proponer de una institución. La casa de Pancho Villa de Jorge Cuellar los originaba. Hay un académico que quiere escribir sobre la casa de Pancho Villa. Le voy a decir que te entreviste. Órale, padrísimo. Porque tú tienes mucha memoria de mucho. Volviendo a lo de Ofelia, fíjate que además Ofelia es muy amiga de Eugenia, Eugenia León. Y han colaborado juntas porque Eugenia también es una gente muy sensible a las necesidades de la gente, ¿no? Y muy activa. Muy comprometida también. Y esa voz, Jorge, que no va a perder. Yo creo que hasta el último de sus alientos. Pues es muy profesional, es muy dedicada, es muy seria, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Fíjate que la constancia y es una de las cosas que le admiro a Eugenia, que muchos artistas creen que ya llegaron a ese escenario y tener éxito significa que ya llegaron y se tiene que disfrutar. Y a mí me impresionaba mucho Eugenia que aún siendo una figura y teniendo tanto éxito, después de que ganó el Festival Lotte Internacional, después de que empezó a generar discos, a tener esos grandes conciertos, ella mantiene un entrenamiento vocal todavía hasta la fecha. Exacto. Y para mí es impresionante esa actitud o esa
postura de Eugenia León, que es indiscutiblemente una de las mejores voces de este país y mantiene todavía. Y además de eso, ella realiza un trabajo que tiene que ver pues con la investigación y con el rescate de nuestra cultura, con los programas que ha hecho sobre la música de Oaxaca, sobre la música de Veracruz, de Yucatán, de las diferentes regiones. Esa es una labor que a veces no se toma en cuenta, pero que es muy importante. Y la música norteña, También, escucharle esas canciones con claro, los Morales, con el trío de los claro, Morales, el norteño. tiene un disco maravilloso que es norteño. Tiene discos increíbles. Para mí uno de los mejores discos de Eugenia, y si está viendo ese programa, para que lo sepa Eugenia, Mar Adentro, Jorge. Mar Adentro es Claro. un discazo Estoy increíble. de acuerdo. Con unas canciones maravillosas, con una poética increíble. Pero esa forma que tiene de transitar de un género a otro, por ejemplo, tiene de danzón. Hay un disco de danzón tango, maravilloso, de tango, es extraordinario. El disco de Tirana, que son canciones de arrebato, de dolor, de lamento. Muy buen disco también. No, la verdad es que hay que hacer otro programa para hablar de Eugenia Cruz, porque ya nos llevamos media hora. No, volvemos. Mira, claro que sí. Tú has estado también como funcionario público, sí es. También en diferentes niveles de gobierno, en diferentes municipios. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia hasta llegar a la más reciente, que fue como director de Cultura de Monterrey, que es una posición muy importante porque pues, Monterrey es la tercera ciudad del país en importancia. Así es. Y su zona metropolitana es la segunda más poblada. Y amplísimo, amplísimo. Monterrey es muy grande. Muy grande y siempre se ha considerado que en Monterrey ha habido una aridez cultural, a diferencia de otras ciudades que son más pequeñas porque tienen más tradición, como Zacatecas, Oaxaca, Morelia, Guanajuato, Guadalajara. Bueno, Guadalajara es grande, ¿no? Incluso Saltillo, Mexicali, Jalapa, sí hay. Culiacán, Hay Jalapa, por supuesto, Mérida. Mérida, que es bellísimo. Y entonces yo creo que no es fácil dirigir la cultura de una ciudad como Monterrey. Pero bueno, vamos a recorrer también un poco tu participación como funcionario público. Fíjate que yo me quedo, Jorge, mucho como resultado de mi carrera que he tenido grandes oportunidades. Y quizá Porque has estado en el ámbito federal, estatal y municipal. Sí. Entonces eso enriquece mucho. Desde la perspectiva independiente y también en el sector privado, ¿no? He tenido esta oportunidad de siempre estar con el argumento de la cultura y del arte en diferentes renglones, ¿no? En diferentes rubros, digámoslo así. Pero bueno, te puedo mencionar que tuve la fortuna de estar en la Ciudad de México durante 6 años, casi 6 años, y recibí una oportunidad maravillosa del buen amigo Ramiro Osorio, un gran promotor cultural al que yo le aprendí muchísimo en su momento, porque él fue el que trajo la Muestra Nacional de Teatro, la primera a Monterrey. Él trajo la muestra de teatro español, que era una muestra increíble que vino en el 87 a Monterrey, la trajo Ramiro Osorio. Y luego pues seguimos coincidiendo en algunas cosas y él me invita al Festival Internacional Cervantino a ser subdirector de giras en el Cervantino en el 2000, creo que fue 2001. Y bueno, mi incursión en el sector, digámoslo, o en el nivel nacional, fue una gran oportunidad que le agradezco a Ramiro porque me tocaba itinerar a 49 compañías internacionales que pisaban el país y que me tocaba itinerarlas en todo el país excepto en Guanajuato, que es donde se realiza el festival, y en la Ciudad de México. Y para mí fue un aprendizaje, también fue una maestría de cómo generar y cómo estructurar un mercado para todos esos grupos internacionales. Y luego de ahí, bueno, estoy un par de años en el Festival Cervantino y tengo la oportunidad de ser subcoordinador nacional de teatro de Limba, que era específicamente el teatro de Limba en enlace con todos los estados, excepto la Ciudad de México, ¿no? Y conocí los contextos culturales de todo el país, prácticamente todo el país. Y por eso respaldaba lo que tú decías, ¿no? Que hay ciudades
que tiene que ver mucho su idiosincrasia, tiene que ver mucho su contexto social, su momento histórico, para haber desarrollado en la cultura un instrumento social, un instrumento político, un instrumento turístico, un instrumento económico, y hay muchos referentes, ¿no? En ese sentido. Hay grandes movimientos teatrales en el país, yo te puedo mencionar algunos. Recientemente falleció Ángel Norzagaray, un director de Mexicali, que generó todo un movimiento desde Mexicali para el resto del país, o Marco Antonio Petris en Tehuantepec, Octavio Trías, Pilo Galindo desde Chihuahua. Así ha habido grandes movimientos, pero creo que en el caso de Monterrey, Jorge, creo que tiene que ver las dimensiones físicas de Monterrey. Sí hay un movimiento cultural, digamos, no está en su mejor momento, lo tengo que decir, y en muchos de los rubros, ¿no? En teatro, en danza, en literatura, en artes plásticas, en cine, pero se disipa un tanto por la enormidad de esta ciudad. La cultura no debe solamente generarse o promoverse en espacios definidos para ello. La cultura tiene que romper estas barreras sociales, geográficas, físicas, de salir de un espacio tradicional como puede ser un museo, un teatro, e ir a las colonias. Y para uno es un gran aprendizaje, que es con lo que me quedo yo de mi paso por la Dirección de Cultura de Monterrey, llegar a una colonia como la Gloria Mendiola, o bueno, como la Croc, con un argumento cultural. Para mí es impresionante. Y también llegar a sectores residenciales donde jamás había un indicio o un referente de una actividad cultural no sé, en Cumbres, algunos de los sectores nuevos de Cumbres. Creo que yo me quedaría con eso en mi paso como director de cultura, llevar a la Gran Orquesta de la Ciudad de Monterrey, que es una orquesta, una big band hecha y derecha, llegar a una plaza en las faldas del cerro, en la Gloria Mendiola. Qué maravilla. Y ver que bajaban los instrumentos, y la gente ayudaba a bajar el sonido y bajar los instrumentos, le ayudaban a los músicos ávidos. Se involucró la comunidad. Impresionante, impresionante. Me gusta mucho platicar esas anécdotas, porque tienen que ver con información actual como promotor cultural, ¿no? Oye Luis, antes de terminar, porque ya me hicieron señales del tiempo, pero compromiso para grabar luego el movimiento cultural de los 80s, otro para hablar de Eugenia, y agregamos ahí otras grandes cantantes. Pero platícanos, antes de terminar, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Ya te concluiste tu participación en el gobierno de la ciudad de Monterrey, y bueno, pues tú siempre has sido un promotor y lo vas a hacer siempre, ya sea en el ámbito público, privado o independiente. Y yo sé que estás desarrollando algunos cursos. Por favor, menciónalos, ¿no? Sí, claro que sí, Jorge. Mira, traemos ahorita muchísimos proyectos independientes. En lo particular, tenemos un espacio maravilloso que es la sede del Lola Bernal Estudio Centro de Formación Escénica. Tenemos una cafetería con un perfil cultural que nos divertimos muchísimo en esa cafetería. Menciónalo para que la gente... Casa de Mamá Collito, que es un espacio que, bueno, está generando... En Escobedo, ¿verdad? En Escobedo, 634 entre Isaac Garza y Treviño, en el centro de Monterrey. Imagínate, abrimos el barandal de atrás del patio y se abre un patio extra, que es la Plaza de los Enamorados. Es un espacio que estamos promoviendo mucho porque es un homenaje a las mamás. Tú entras, vas al lugar que recrea el patio de tu niñez. O sea, lleno de plantas por todas partes y de frases. Sí. Nomás deja que llegue tu papá y vas a verlo cómo te va a ir. Para realizar un homenaje a la mujer y a las mamás, ¿no? Es muy agradable y la gente se queda mucho rato. Pero aparte estamos generando varios proyectos que ya daremos a conocer en su momento. Pero un tema que a mí me interesa mucho, Jorge, es que los artistas o todo aquel que se dedica a esto tenga la oportunidad de ver su desarrollo desde otra perspectiva. Y en base a la experiencia o a la trayectoria que yo tengo y de las vivencias, con sufrimientos y con aciertos y con todo lo que eso significa, pues el aprendizaje ahí está, y lo estoy poniendo a disposición
los artistas para darles un sentido mucho más práctico, no teórico, porque la promotoría cultural hay varias teorías, pero digamos que es muy específica la teoría cuando la aplicas a tu situación o a tu contexto, ¿no? Y lo que quiero es habilitar esos talleres que le llaman mercados para las artes, para decirles, para enseñarles, para mostrarles que sí hay mercados para las artes en el país o fuera del país. Simplemente se tiene que definir estrategias y utilizar esquemas y herramientas de mercado para poder llegar a ellos. Y me interesa mucho poder facilitar este conocimiento que tengo, esta comprobación que tengo en base a la experiencia para los artistas, porque el primer comentario, la primera queja de un artista es que no se vive de esto. Y yo puedo asegurarles que sí se vive de ser artistas. Yo tengo una mujer que tiene 45 años de trayectoria como bailarina, como coreógrafa, como maestra, y no ha trabajado absolutamente en ninguna otra cosa más que en la danza. Y yo te puedo decir que tengo 38 años de trayectoria y nunca he trabajado en otra cosa más que en el área cultural y digamos que jamás me he quedado sin comer. Pues muchas felicidades, Luis. Es un buen ejemplo para los interesados en seguir esta carrera que tú has hecho por tanto tiempo y con mucho éxito. Te aprecio mucho tu tiempo y quedamos comprometidos para otros episodios. Te agradezco a ti mucho la invitación, Jorge, y celebro y reconozco lo que haces porque, bueno, nada te obliga a hacer este tipo de cosas y creo que tenemos que aplaudirlo. Y sobre todo para bien de la cultura y del arte de Nuevo León. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo.